Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy madrugando otra vez, en este caso con esta Nikormat EL. Quédate y te cuento. Y es que esta Nikormat EL nos va a devolver a la historia en la cual Nikon fue capaz de crear una submarca llamada Nikormat, enfocada a un público no tan profesional, pero con cámaras de muy buena calidad. Prepárate para una buena dosis de nostalgia, tecnología analógica y, por qué no, ese toque moderno. Y nuestra historia comienza en los años 70, una época clave para la evolución de la fotografía. Nikon, ya consolidada como una marca líder en el mercado, dominaba con cámaras profesionales como las Nikon F. Sin embargo, no todos los fotógrafos tenían el presupuesto o la necesidad de una cámara de gama tan alta. Y ahí es donde entra la familia Nikormat, también conocida como Nikomat en otros mercados. La línea Nikormat nació en 1965 con la FT, como la gama más económica y accesible de Nikon. Estas cámaras estaban diseñadas para los entusiastas que querían calidad Nikon, pero sin arruinarse y pudiendo montar las ópticas de Nikon. La serie continuó con la FTN, la FT2, pero la gran innovación llegó en 1972 con la Nikormat EL. Y es que la Nikormat EL fue la primera de esta familia en incorporar un obturador electrónico y prioridad a la apertura, una característica bastante avanzada para su tiempo y un guiño hacia lo que veríamos más tarde con la Nikon FE. Pero ojo, porque para hacer todo esto necesitas una pila. Pues sí, señores, esta fue la primera Nikormat que funcionaba 100% con energía eléctrica, a través de su pila. Y vamos a lo que nos interesa. Esta Nikormat EL se diferencia de sus predecesoras, lo primero, por este obturador electrónico que le permite tener prioridad a la apertura. Esto significa que solo tienes que seleccionar el diafragma y la cámara elige automáticamente la velocidad de obturación, aunque también puedes utilizarla en modo manual. Para que fuera más sencillo, Nikon utilizó el dial superior en lugar del dial instalado en la base de la montura del objetivo. La FT y FTN y FT2 también eran 100% mecánicas, podían funcionar sin pila. Esto no lo vas a conseguir con esta. Sin embargo, tienes esta variedad de utilizar la prioridad de la apertura. Y si miramos desde la EL hacia el futuro, lo que vemos es que es claramente la inspiración de la Nikon FE. Sí que es verdad que mantiene la prioridad de la apertura y la necesidad de una pila para funcionar su obturador electrónico. Lo que pasa es que aquella ya utiliza el diseño moderno, mucho más ligero, mucho más compacto y no necesita de las lentes con las orejitas de conejo. Gran ventaja. En cuanto a construcción, es una auténtica delicia, aunque es pesada y recia, es completamente metálica y tiene ese brushing, ese desgaste de latón que a tanta gente le gusta cuando se desgasta el negrito y se ve el dorado por debajo. Pero puede ser considerada un arma arrojadiza, cuidado con lo que haces con ella. Y la montura que utiliza es la montura típica de Nikon, la Nikon F, pero sí que es verdad que son las lentes pre-AI, las de antes del Automatic Indexing, y que necesitan de esas orejitas de conejo que te voy a enseñar a continuación para comunicarse con la cámara y para decirle en qué apertura estamos trabajando. Su moderno obturador electrónico cuenta con velocidades entre 4 segundos y 1 milésimo. Además de la función de automático, y cuenta también con una velocidad de sincronización de flash en un 125A, lo que no está nada mal. Y os cuento cómo se maneja la cámara, empezando como siempre por la parte de arriba, en la cual encontramos en el lado izquierdo, como es habitual, el dial de los ISOs que se manejan apretando este botoncito y girando la coronita que hay aquí, y tienen un marcador ahí pequeñito. Encima de los ISOs tenemos el dial del rebobinado, también de una construcción muy buena, metálico, y que a su vez hace de apertura para la puerta trasera, apertura que tiene un seguro, que es este slider de aquí, como podéis ver. Yo estiro por arriba y no levanto, pero si deslizo este slider me permite levantar y a continuación
abrir la tapa trasera. Tapa trasera que nos deja a la vista, como veis, la cortinilla del obturador, y que ya que la tenemos en marcha vamos a hacerla funcionar y así escucháis el sonido. Vamos a ponerle una velocidad manual y este es el sonido que produce. Vamos a poner una velocidad más lenta. Suena recia, suena fuerte, pero definitivamente suena muy bien. Continuando con la parte superior, encontramos aquí el pentaprisma con la zapata caliente para conectar nuestros flashes. Contamos por primera vez en una Nicormat con el dial de las velocidades aquí arriba, no aquí, en la montura que era donde solía estar, en las FT, FTN, FT2, etc. Y aquí tenemos la otra gran novedad, que es que tenemos una posición auto, una A verdecita que nos indica que va a elegir la velocidad electrónicamente a partir de la apertura que le demos, es decir, prioridad a la apertura. Y dentro de la misma corona, si levantamos, encontramos una funcionalidad para el flash incandescente o de bulbo. A continuación tenemos el plano focal, botón de obturación y la palanca de arrastre. Y aquí la ventanita donde vemos el fotograma en el que estamos. Y a continuación disparo para que escuchéis cómo suena con la cámara cerrada. Esto es una velocidad muy lenta porque hay poca luz aquí. Vamos a poner un 125 de segundo, que es la velocidad, digamos, con la que sincroniza con el flash. La palanca de arrastre es tremendamente suave, como en todas las Nikon. Es una gozada de usar. Continuamos y tenemos por la parte trasera este botón que lo que hace es, cuando funciona, que en mi copia no va, es indicar en esta luz el estado de la batería. A la derecha tenemos el fabricante, dónde está fabricada la cámara en Japón y el número de serie, el ocular, este gomoso tan chulo, tapa trasera, y por la parte de abajo encontramos lo típico, monturas para trípode, botón de rebobinado y otras conexiones para arrastres. En los laterales tenemos las dos argollitas para colgar la cámara y aquí tenemos una conexión para el flash con el cablecito. Continuamos por la parte delantera, en la cual tenemos en este lado el botón de chequeador de profundidad de campo. No sé si se alcanza a ver ahí el movimiento del diafragma, pero así es. Tenemos un temporizador, tenemos las orejitas de conejo típicas, que ahora os volveré a contar, igual que en otros vídeos, cómo funcionan. Y tenemos en el lado izquierdo el Release Button y en este caso tenemos aquí un botón para bloquear el espejo. Vamos a sacar el objetivo y os cuento un poco cómo funciona la historia. Vamos a liberar el objetivo. Con cuidado, y ahí lo tenemos. ¿Y por qué tenemos aquí un bloqueo del espejo? Pues muy bien, lo tenemos porque justamente aquí dentro hay una tapita donde, levantándola, encontramos el hueco para colocar la batería. No tienes la batería aquí debajo, como suele ser tradicional, sino que tienes la batería en esta posición un poco incómoda, pero que ahí está. El bloqueo del espejo me vale para esto y para bloquear el espejo en largas exposiciones, lógicamente. Entonces devolvemos el espejo a su posición y para enganchar el objetivo de nuevo, como siempre en las Nicormat, tienes que tener el pinchito que engancha con las orejas de conejo en la posición más hacia la derecha, digamos, y lo que tenemos que hacer es colocar el objetivo que ya está colocado en 5.6. De este modo encaja perfectamente y podemos, en sentido antihorario, enroscarlo, como siempre y como en todas las Nicormat. Para indicar en la cámara el tipo de objetivo que llevas y la apertura máxima y mínima que tiene, hay que hacer este gesto. Así la cámara aquí nos está indicando que la máxima apertura de este objetivo, veis ese puntito ahí, está entre 2.8 y 5.6, en este caso es un 3.5, que es el objetivo que tenemos montado. Importante siempre, recuerda que en las cámaras Nikon y Nicormat en este caso, si quieres disparar tienes que, obviamente, arrastrar la película y dejarla en la posición que deja a la vista el puntito rojo. ¿Por qué? Porque si lo dejas así, estás bloqueando la cámara y apagando el exposímetro. Y como ves, no dispara. Sin embargo, si yo hago así, ya puedo disparar. Ojo a los zurdos de ojo, que te sacas el ojo derecho. Es lo que tiene.
Además, esta ELW tiene un segundo seguro, por si acaso. Entonces, ¿a quién iba dirigida esta Nikkor Mat EL en su día? Bueno, esta cámara era perfecta para el aficionado avanzado que buscaba algo más accesible que una Nikon F, pero sin sacrificar calidad. Era ideal para fotógrafos que querían una cámara fiable y moderna con características electrónicas, pero que no necesitaban un equipo profesional e intercambiar visores y ese tipo de historias. Pero hoy en día, ¿para quién sería? Bueno, pues como siempre, para los amantes de lo vintage, que sois los que estáis aquí viendo este vídeo, para quienes quieren una cámara con algo de historia, quienes aman el proceso analógico, quienes quieren solidez, robustez y una cámara un poco más pausada, pero con variedades electrónicas que ayudan a que su uso sea más sencillo y más llevadero. La cámara sigue siendo un tanque, perfecta para experimentar con carrete, sin complicarse con cámaras 100% manuales. Aquí te dejo algunas de las fotos tomadas con esta cámara y con el 28mm 3.5 que te he enseñado en esta review. Espero que te gusten las fotos, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjale tu like, suscríbete al canal para más contenido como este. Sabes que siempre estamos analizando este tipo de artilugios en el canal. Sigue disfrutando y disparando tus cámaras. Un abrazo grande y paz.